gente, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán, deseando a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Recuerden que, por favor, se suscriban al canal para así poder llegar a muchísimas más personas y hacer crecer este canal como nunca. Recuerden que el link del fanfic se encuentra abajo en la descripción. Y así, más nada que decir, así que empieza el fanfic. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Fabián Cazador. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Naruto. El juego de la vida por Seerkin. 29. Genin contra Ninja Nuclear. Siguiente nota del autor. Hola lectores, he vuelto. Lamento mucho no haber publicado un capítulo en diciembre, pero, por desgracia, sufrí un bloqueo de escritor que me costó muchísimo superar. Créanme, por muy irritados que estén por no haber publicado este capítulo, yo estaba el doble de molesto por haberme dado de cabeza durante casi un mes. Dicho esto, lo superé, obviamente, y desde entonces no he parado de escribir. Les confirmo que mi beta tiene varios capítulos de mis otras historias con él pendientes de revisión, así que estén atentos. Mientras tanto, disfruten del primer capítulo oficial de 2024. Adición 17 de abril de 1924. Doy permiso total a Lord 12 para usar esta historia para un vídeo siempre y cuando esté debidamente acreditada y el nombre del canal sea Fanfic Fantasy. Lee, revisa y mira mis otras historias. Descargo de responsabilidad. No soy propietario ni de Naruto ni de Legamer. Sakura-chan. Discurso normal vaca. Pensamientos. Shanaro. Sakura interior anuncio de misión, habilidad / notificación del jugador beta de Geek capítulo 29. Genin vs. Nukenin con el ninja nuclear de South Road Aigami Shizuku, antigua Kunoichi Chiknin de Kirigakure, fruncía el ceño en silencio mientras guiaba a sus tres compañeras hacia los bosques que bordeaban el pueblo Shukuba, que su grupo asaltaba. Era una mujer alta, con el pelo azul plateado cortado a lo masculino, y vestía los pantalones de camuflaje gris y azul oscuro, habituales entre los ninjas de Kiri, junto con una camisa negra ajustada bajo un chaleco azul oscuro igualmente ajustado y ligeramente blindado, así como unas sandalias ninja negras. Llevaba su ita-yate alrededor de la cintura a modo de cinturón, el cual tenía el largo rasguño que denotaba su condición de Nukenin. Sus ojos, de un verde botella, estaban entrecerrados con desprecio. El bastardo de su líder había decidido comportarse como un maldito idiota, como siempre, y la había enviado a una maldita tarea de limpieza, cazando a un pequeño escuadrón de genin abrazadores de árboles que aparentemente habían huido al bosque cuando había comenzado el ataque. Y para un equipo de 4 Chunin experimentados, eso era precisamente lo que significaba cazar a media docena de genin recién llegados a la academia. Limpieza. Incluso si los pequeños cabrones tuvieran ventaja numérica, era imposible que los mocosos pudieran hacerles daño a ella ni a su escuadrón, y mucho menos matarlos. Es cierto que los genin habían logrado matar a Chunin en el pasado, pero eso solía ocurrir solo en una de estas tres circunstancias. 1. El Chunin se había vuelto arrogante y había jugado con su presa, dejando una abertura que el genin aprovechaba. 2. El Chunin ya estaba herido o debilitado por una pelea anterior. O 3, se enfrentaban a algún tipo de prodigio loco que solo era un genin en el papel. La tercera opción fue descartada gracias al hecho de que tenían antiguos ninjas de la hoja en sus números, ninguno de los niños que habían visto llegar había coincidido con la actual camada de prodigios que la hoja estaba alardeando. El llamado último del clan Uchiha y un chico del clan Ichiga que aparentemente era una especie de genio con el estilo de lucha del clan. La segunda opción también estaba fuera, los 4 habían estado en la retaguardia de la lucha cuando comenzó la incursión, por lo que todos estaban relativamente frescos. Ahora solo necesitaba abordar el primer problema.
Si bien en realidad no le importaría si la mayoría de los idiotas con los que estaba trabajando se mataban debido a su propia maldita estupidez, no iba a dejar que su estupidez la pusiera en riesgo. Se tomó un momento para mirar a los otros 3 Chunin asignados a su equipo. Sadn Saizm, Akaguro Akihime y Mizuchi Ritsui, ex de Konoha, Kusai Kirigakure, respectivamente. Los 3 eran unos cabrones bastante comunes, con el mismo tipo de trasfondo que esperaba de los Nukenin de sus respectivas aldeas. Saizm era el típico matón ávido de poder que se excedía en su capacidad para cubrirse las espaldas. Akihime odiaba a su antigua aldea por lo débiles y cobardes que se habían vuelto desde la última guerra, y sentía un odio especial por Konoha. Ritsui provenía de un clan menor con Keke Genkai y había huido cuando el Yondaime Mizukage comenzó sus purgas de linaje. Ella, en cambio, se había marchado por una razón muy simple. Odiaba ser solo una más en la lista de la aldea. Era antisocial por naturaleza y detestaba por completo toda esa tontería de la mayor parte del todo que las aldeas shinobi intentaban imponer a sus ninjas de una forma u otra. Habría preferido haber nacido en la era de los clanes guerreros, donde solo había que cuidar de uno mismo y de los suyos. Malditos Senju Ashirama y sus tonterías de hippie pacífico. Puede que el hombre fuera un cabrón desconocido, ni ella misma podía descartar todas las leyendas que aún circulaban sobre él, pero odiaba al Abraza Árboles original y la voluntad de fuego que su aldea predicaba como si fuera una religión. Bah, esa clase de sentimentalismo sentimental solo engendraba una panda de ninjas blandos y patéticos que tenían que depender unos de otros para sobrevivir. Oye, Aigami-san, ya casi llegamos, le informó Saizm en voz baja. Era uno de los 2 ninjas de tipo sensor en Kareagakure, y el otro era uno de los secuaces personales de su actual líder, Oshigaki Chikua. Saizm podía ser un imbécil, pero aún así era mejor que ese cabrón. Bien, espetó secamente. Escuchen, vamos a hacerlo rápido y limpio. Entramos, les damos una paliza a esos mocosos abrazaárboles y luego salimos e informamos. Nada de sadismos, nada de alargar las cosas, ni se molesten en saquear a esos pequeños bastardos, no es que vayan a llevar nada de valor. ¿Entendido? Suena como mi tipo de plan, asintió Ritsui. Lo que sea. Gruñó Akihime. Y bien. Saizm suspiró, lo que provocó que Aigami lo mirara con disgusto. Le gustaba una buena pelea tanto como a cualquier otro shinobi de Kiri. En su opinión, la emoción de una buena pelea dura era mejor que el sexo, pero Saizm era el tipo de cabrón sádico que se divertía intimidando a los más débiles. Si no recordaba mal, esa era la razón por la que se había visto obligado a huir de Konoha. El hombre tenía tendencia a buscar pelea con civiles solo para humillarlos y golpearlos, pero se pasó y terminó matando a golpes a uno en un ataque de sadismo antes de que lo pillaran con los pantalones bajados. Muy bien, en marcha. Ordenó la ninja de Kiri con un grudido. Sinceramente, apuñalaría a alguien por un trago ahora mismo. ¿Por qué había desertado de Kiri otra vez? Ah, cierto, porque Yagura era un maldito loco genocida. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando entraron por primera vez al bosque, fue la gran cantidad de malditas trampas que estaban esparcidas por todo el lugar. La mayoría eran bastante básicas, trampas, látigos y escollos principalmente, mezclados con algún que otro tronco oscilante o lanzadores de kunai barra shuriken, pero como demonios un grupo de malditos genin había logrado colocar tantas en poco menos de media hora. La propia Aigami logró evitarlas todas con bastante facilidad, pero tuvo que reprimir un bufido de diversión cuando Ritsui recibió un golpe directo en el pene con un tronco particularmente pequeño y que volaba abajo. Y de nuevo cuando Saizm casi se jode el tobillo en una trampa de pozo poco profunda que obviamente había sido creada con la técnica Doton Wana. Finalmente perdió su pelea cuando Akihime fue levantada por los aires por la pierna mediante una de las trampas. En serio, ¿cómo lograron estos tontos alcanzar el rango Chunin cuando eran unos completos inútiles detectando trampas básicas? Lo segundo que empezaba a ponerle los pelos de punta era la sensación de que los observaban. Cualquier Chunin, sobre todo viniendo de una aldea especializada en emboscadas como Kirigakure, sabía cómo vigilar su entorno y detectar cualquier señal de que alguien los estuviera observando. Pero a pesar de esto, Aigami no veía ninguna señal de que el bastardo estuviera vigilando a su equipo. Miraba a dónde y cuando miraba, no había nada más que bosque, bosque y más bosque. En serio, ¿por qué demonios un lugar llamado Inokuni tenía tantos árboles? ¿Cómo demonios son tan buenos los genin con el sigilo? Pensó, cada vez más frustrada.
Llevaban una semana explorando la pequeña aldea Shukuba antes del ataque y no había señales de otros ninjas cerca, salvo la guarnición local y los 2 equipos Genin que habían llegado el día anterior. Los Jonin se habían alejado por la distracción que habían estado preparando, mientras que la mayor parte de la guarnición estaba siendo destrozada por su jefe y el resto de la élite de Kareagakure. Eso significaba que debían ser los malditos Genin quienes los vigilaban de alguna manera. Pero era imposible que un novato recién graduado y sin sangre pudiera pasar desapercibido para 4 shinobi experimentados de nivel Chunin, y mucho menos para un montón de mocosos. Aigami se negaba rotundamente a admitirlo. La idea no solo era completamente absurda, sino que además era bastante aterradora. Le traía a la memoria historias que había oído sobre cómo cierto chico a medio entrenar había entrado y masacrado a toda una clase de graduados en Kirigakure, Momochi Zabuza. Aigami reprimió con saña el escalofrío que le recorrió la espalda al pensar en ese hombre y lo desterró de su mente. Incluso para una aldea como Kirigakure, que ostentaba con orgullo el título de la niebla sangrienta, ese hombre había sido una especie de monstruo, con una sed de sangre simplemente inhumana. Sinceramente, no fue una gran sorpresa, al menos en retrospectiva, que lo hubieran elegido rápidamente para ser el siguiente portador de la temible Kubikiribushin. Esa siniestra espada se reparaba y fortalecía constantemente alimentándose de la sangre que derramaba. Aunque su nombre oficial entre las 7 espadas era la espada portadora, la mayoría de sus conocidos se referían a ella como la espada bebedora de sangre. Saizm, ¿por qué nos cuesta tanto encontrar a estos mocosos? Gruñó después de varios minutos más, un par de docenas de trampas más y 7 nuevas heridas menores. El hombre sacudía la cabeza. No sé. Es como si aparecieran y desaparecieran por todas partes, y cada vez aparecen más. Y ahora hay tantos que me cuesta distinguirlos. Aigami recordó rápidamente que el límite actual de Saif para detectar y diferenciar con precisión las fuentes de chakra era de unas 30 en un espacio reducido, y que más de 50 superaba sus capacidades. ¿Cómo es posible que 6 malditos genin se conviertan de repente en más de 50 fuentes de chakra en medio de la nada? Maldijo en voz alta. Ni siquiera la mayoría de los clones sólidos tienen una firma de chakra lo suficientemente fuerte como para que un sensor pueda confundirlos con una persona normal. Ahí está el Kage Bunshin. Aquí me señaló desde donde ella estaba curándose rápidamente un corte superficial en el brazo causado por una trampa de kunai. Ese es un maldito Kinjutsu de rango B, y, por lo que he oído, consume muchísimo chakra. ¿De verdad crees que algún novato podría usar esa técnica? Se burló la ex kunoichi de Kiri. Quizás haya uno. Se suponía que Uzumaki Naruto formaría parte de la clase de graduados de este año, dijo Saif tras pensarlo un momento, con el ceño fruncido. ¿Qué demonios? Pensé que los Uzumaki habían sido exterminados hace décadas. Aigami se giró hacia él con el ceño fruncido. Incluso ella había oído hablar del supuesto extinto clan Uzumaki, sobre todo porque Kiri tuvo que aliarse con otros 2 miembros de las grandes naciones shinobi para exterminarlos del mapa. ¿Qué demonios? Su propio abuelo había sido uno de los shinobi involucrados en el asalto, y apenas había logrado sobrevivir con su vida, sino su carrera como shinobi, intacta. La visión de la pierna del anciano, cortada justo debajo de la cadera por algún tipo de ninjutsu de agua, el mismo jutsu que había acabado con el resto de su equipo, había dejado un gran impacto en ella cuando era solo una niña. Al menos un superviviente logró llegar a Konoha y tenía un mocoso, y el chico siempre había tenido una cantidad de chakra desorbitada, respondió el ninja sensor con sencillez, sin revelar la verdadera razón por la que tenía tanta. Los ninjas de bajo rango de Kirigakure solían tener un miedo profundo a los Hinchkriki. Y sabía que si alguno de sus compañeros de escuadrón Kiri supiera que había uno cerca, incluso uno sin entrenamiento como Uzumaki, probablemente saldría corriendo sin dudarlo. Si el instructor Jonin que le asignaron fuera medianamente competente y consiguiera permiso para aprender el Kage Bunshin, podríamos estar lidiando con un pequeño ejército de clones ahora mismo. Aunque, por todo lo que había oído sobre el chico, se suponía que su nivel general era bastante y patético. El último de su clase. Podría abrumar a uno de nosotros si sus clones aparecieran de repente a la vez, pero no a los 4. La única pregunta es, ¿por qué no puedo sentir su chakra? Antes, el chico era como un maldito faro en la noche para cualquier sensor cercano. Es un Uzumaki. Sin importar el nivel de habilidad del chico, ese clan prácticamente tenía tinta de sellado mezclada con su sangre.
De nuevo, un maestro medianamente competente le habría dado un libro sobre el tema o simplemente le habría equipado con un sello de ocultación para que no fuera un blanco fácil. Aquí me señaló con el ceño fruncido. Dado que Konoha y Uzushiogakure habían sido aliados desde su fundación, no era sorprendente que una ex ninja de Kusagakure como ella también conociera el clan. O podrían haberle enseñado un jutsu para hacer lo mismo. Son bastante fáciles de aprender e incluso los Kage los usan. Mierda. Aigami lo pensó un momento antes de negar con la cabeza. Bien, nuevo plan. Nos movemos para unirnos al equipo que se distrajo y que vimos que se dirigía al bosque desde el otro camino. En cuanto lo hagamos, empezaremos a destrozar este maldito bosque hasta que no quede ningún sitio donde esconderse. Eso podría complicar las cosas de ahora en adelante. La aldea de la hoja suele tener una actitud muy desagradecida ante la deforestación indiscriminada en su territorio, señaló Saif con cautela. Se supone que la mayoría de los bosques que rodean la aldea de la hoja fueron cultivados mediante un jutsu del Shodaime Okage en sus inicios, así que muchos de los mayores tienden a protegerlos. Si simplemente incendiamos este lugar, enfadaremos a muchos de los altos mandos, sobre todo al Okage y al Consejo de Ancianos. Mientras Aigami iba a abrir la boca para soltar una respuesta bastante mordaz, se detuvo de repente al notar algo extraño. Espera, ¿dónde demonios está Rixui? Akihime y Saif parpadearon sorprendidos ante la repentina pregunta antes de mirar a su alrededor con asombro al darse cuenta de que el cuarto miembro de su equipo había desaparecido. No había rastro de él. No me digas que estos locos lograron matarlo y robar el cuerpo sin que nos diéramos cuenta. Siseó Akihime, con un kunai en la mano mientras miraba a su alrededor con incredulidad, con un rastro de miedo en la voz. No seas imbécil. Solo son unos malditos genin. Frescos. Verdes. Genin. Espetó Aigami, usando la ira para ocultar su miedo mientras se preparaba. Saif, ¿qué demonios pasó? ¿Cómo demonios no te diste cuenta de que alguien se acercó lo suficiente para agarrar a Rixui? ¿O simplemente se fue y no te molestaste en avisarnos? Ninguno. Protestó el hombre, con una expresión de asombro aún mayor. Ninguna de las fuentes de chakra se ha acercado a nosotros desde que entramos en el bosque. Y esos eran los idiotas que dejamos atrás en el camino. Y Rixui no se fue, simplemente, desapareció. Estuvo allí un momento y luego desapareció. Ni siquiera recuerdo cuándo sucedió. Eso puso a Aigami en desventaja. Los Kage Bunshin eran réplicas perfectas de sus creadores, lo que significa que tenían redes de chakra propias, razón por la cual podían registrarse como humanos para Sensor Nin. Sin embargo, otras formas de clones se registraban de manera muy diferente a las percepciones de un sensor. Ciertos clones como Bakuretsu Bunshin, clones explosivos, o Raiton Bunshin, clones estilo relámpago, estaban llenos de suficiente chakra como para parecer más brillantes y eran mucho más fáciles de detectar y diferenciar. Otros, como el Bunshin Jutsu de la Academia, eran tan débiles que eran fáciles de distinguir como no humanos, pero más difíciles de detectar a distancia. Sin embargo, algunos clones, principalmente aquellos formados a partir de algún elemento natural que fue moldeado en forma humana mediante una inyección de chakra, podían de hecho mimetizarse con su entorno lo suficiente como para pasar desapercibidos, ya que tendían a mimetizarse con el chakra ambiental que los rodeaba. Claro, un sensor competente podría ser capaz de notarlos y distinguirlos, pero Aigami no tenía mucha fe en la competencia de Saif en ese momento. El único problema era que la mayoría de esa variedad de jutsus de clones tenía algún tipo de defecto o limitación. El Suijuki Bunshin y el Mizu Bunshin, por ejemplo, tenían limitaciones de alcance, ya que los clones no podían abandonar un perímetro determinado de su creador sin dispersarse en vapor de agua o volver a colapsar en el agua. El Moku Bunshin era un arte ninja que había desaparecido con el Shodaime Okage, alabado sea el mar por eso, ser emboscado por un grupo de ellos en un bosque probablemente sería una auténtica pesadilla. El Doro Bunshin no Jutsu, técnica de clon de lodo, y el Iwa Bunshin. Justo cuando ese pensamiento comenzaba a formarse en su cabeza, un par de manos surgieron del suelo y la agarraron por los tobillos. Doton. Shinjikzansu no Jutsu. Con un grito de sorpresa, Aigami fue arrastrada al suelo hasta la barbilla, y sus dos compañeros sufrieron lo mismo casi simultáneamente. Se ahogó cuando una espada le atravesó el corazón por detrás y su visión comenzó a nublarse. Lo último que logró ver fueron varias copias de un chico de cabello rubio con una armadura de cuero azul oscuro emergiendo del suelo mediante un jutsu.
Un destello de luz pareció captar la atención de su mente moribunda, permitiéndole concentrarse en la armadura de metal pulido que cubría uno de los hombros del traje. Allí, orgullosamente grabada en la superficie, estaba la espiral distintiva del clan Uzumaki y Uzushigakure. Un Uzumaki, Saizm, tenía razón, maldito idiota, debería haberlo hecho. Sus últimos pensamientos se desvanecieron cuando Aigami Shizuku, Nukenin de Kirigakure, no respiró más. De vuelta con Naruto y la pandilla, mis clones acaban de acabar con el equipo que vino de la aldea, informó Naruto con una sonrisa sombría. Aunque, aún, no tenía el chakra necesario para crear un ejército entero de Kage Bunshin de una sola vez, sí tenía las reservas necesarias para formar un buen número, y estos, a su vez, tenían chakra de sobra para formar un gran pelotón de Iwa Bunshin que se moviera y rodeara al estúpido Nukenin, que había sido tan estúpido como para vagar por el bosque como si fuera su propio patio trasero. Después de eso, solo bastaron unas cuantas ejecuciones oportunas del Doton. Dotsuke-Iryo y el Doton. Shinjitsu no Jutsu y todo el escuadrón cayó. Los idiotas engreídos ni siquiera se habían dado cuenta de que uno de los suyos había muerto mientras estaban ocupados hablando. Y como resultado ya has derrotado a Mizuchi Ritsui. Recibes 1900 exp. Has derrotado a Kaguro Akime. Recibes 2000 exp. Has derrotado a Sadm Saizm. Recibes 1700 exp. Has derrotado a Aigami Shizuku. Recibes 2200 exp. Y el saqueo se ha aplazado y había ganado poco menos de 8000 exp con una sola emboscada bien planeada. Los 4 debían de tener un nivel 30 de fuerza, más o menos, y los 2 que valían más probablemente tenían al menos un par de niveles más. En cuanto a las habilidades que había empleado, Kage Bunshin no Jutsu ha subido de nivel. Nivel 12, nivel 13. Doton. Iwa Bunshin no Jutsu ha subido de nivel. LV26, LV27. Doton. Dotsuke-Iryo ha subido 2 niveles. Nivel 6, nivel 8. Doton. Shinjitsu no Jutsu ha subido 2 niveles. Nivel 3, nivel 5. Puñalada por la espalda ha subido 2 niveles. Nivel 5, nivel 7. Sigilo ha subido de nivel. LV66, LV67. Maestría en espadas cortas ha subido de nivel. Nivel 15, nivel 16. Y sí, también tuvo un buen desarrollo allí. De hecho, esta era la primera vez que su habilidad sigilo subía de nivel desde que la desbloqueó. Por otro lado, considerando que esa habilidad ya superaba el nivel 60, probablemente le llevó bastante tiempo subir de nivel. ¡Guau! Acabas de eliminar a 4 Chunin sin siquiera involucrarte personalmente. Ayame no pudo evitar parpadear sorprendida. Ella y Naruto eran los únicos que quedaban en el campamento. La rubia había delegado la tarea de emboscar y eliminar al otro equipo de Chunin al resto del escuadrón, con Shikamaru como comandante. El heredero del clan Nara se quejó un poco, pero rápidamente se rindió ante lo inevitable. ¿Y ahora qué? Mis clones ya están desenterrando los cuerpos y sellándolos en un pergamino mortuorio que compré, respondió Naruto. En cuanto Shika y los demás regresen, haré que mis clones reinicien todas las trampas, además de intercalar algunas más peligrosas. No podemos enfrentarnos a una banda entera de ninjas nucleares nosotros solos, y los 4 que derribé obviamente estaban en el extremo inferior de la jerarquía. De ninguna manera podemos esperar sobrevivir contra 2 ninjas de rango Jonin a la vez, no sin Asuma Sensei y Kurenai Sensei aquí con nosotros. De hecho, mis mejores trampas probablemente no podrán hacer más que molestarlos y quizás retrasarlos un poco si uno de los líderes decide intervenir. La camarera de ramen asintió solemnemente. Los Jonin eran los ninjas de mayor rango que la mayoría de las aldeas ocultas podían desplegar para misiones regulares, salvo unos pocos grupos de élite dentro de esos rangos. El cuerpo de Jonin de élite y el pelotón de la guardia Hokage de Konoha, los 7 espadachines de Kirigakure, la brigada de marionetas y el cuerpo de danzantes del viento de Tsunagakure, el Kinkaku Butai de Kumogakure, el cuerpo de explosión de Iwagakure, la lista continuaba. Era imposible que un genin hiciera más que estremecerse, así que personalmente se alegró de que su hermano menor sustituto no se precipitara a enfrentarse a un enemigo muy por encima de su nivel actual. ¿Por qué están recogiendo los cadáveres?, preguntó en voz alta, en parte por curiosidad y en parte para apartar sus pensamientos de la amenaza que aún se cernía sobre ellos. 3 razones. Respondió Naruto simplemente, levantando el puño cerrado antes de levantar el dedo índice. Primero, las recompensas.
Incluso los Nukenin de rango Chunin tienen una recompensa estándar impuesta por sus aldeas de origen, incluso si no son lo suficientemente peligrosos, importantes o infames como para tener su propia entrada en el libro de bingo. Su dedo medio se alzó para unirse al índice. 2. El botín. Los maté a todos, así que tengo prioridad sobre cualquier equipo que tengan como botín de guerra, aparte de su cita y ate, que deben entregarse para el pago de la recompensa, chalecos antibalas, cuyo botín está prohibido para los genin, y cualquier cosa que la división de inteligencia considere de valor. Eso significa que mis posibles ganancias incluyen pergamino de jutsu, dinero líquido, equipo y suministros ninja. Todo lo cual podría serme útil. Finalmente, su dedo anular se alzó para unirse a los otros dos. 3. Memoria. Estos bromistas ya han atacado y asaltado un puesto de avanzada de Konohagakure a plena luz del día. No podemos permitir que se salgan con la suya. Me aseguré de no dañarles el cerebro al capturarlos, y el pergamino mortuorio los mantendrá bien preservados, así que el clan Yamanaka debería poder extraer algo sobre estos imbéciles de Kareagakure de los cadáveres. Impresionada por la respuesta tan bien pensada, Ayame solo pudo asentir en señal de reconocimiento mientras se preguntaba en silencio cuándo su hermano pequeño había empezado a crecer tanto. Entonces, ¿cómo crees que Shikamaru y los demás están llevando la situación? Naruto se encogió de hombros levemente. Envié un par de clones de sombra con ellos para que, si se meten en problemas, uno pueda disiparse y avisarme para enviar refuerzos, pero, ¿a quién llamas gordo? Yo soy un gordo. Gorditos Banzai. Oh, Dios, un idiota decidió pisotearle el botón de locura a Chunji. Naruto gimió con una palmada en la cara. Ah, sí, los Akimichi suelen enojarse con facilidad cuando se trata del gordito de su familia. Ayame asintió, familiarizada con la situación. Sinceramente, me daría pena quien se haya suicidado, pero estos son unos asesinos Nukenin, así que al diablo con ellos. Ayame Nee-chan. Naruto parpadeó sorprendido, lo que provocó una risita en Ayame. Este viaje sin duda le estaba revelando más facetas de su hermana mayor de las que jamás hubiera imaginado. Al mismo tiempo con Shikamaru para Nara Shikamaru, su propio genio siempre le había parecido más una maldición que una bendición. Como la mayoría de los hombres nacidos en el clan Nara, era perezoso, desmotivado y no se avergonzaba en absoluto de ninguna de las dos cualidades anteriores. El hecho de haber nacido como heredero de un famoso clan ninja en una de las principales aldeas ocultas significaba que ya tenía demasiadas expectativas y responsabilidades sobre él de las que habría asumido voluntariamente. Además, como la mayoría de los Nara, era un pensador táctico por naturaleza y bastante inteligente. Cuando su padre descubrió que también era un genio usando un viejo truco Nara de disfrazar las pruebas de inteligencia con juegos de puzzles y estrategia, esas problemáticas expectativas no hicieron más que aumentar. Durante casi toda la existencia del cargo en Konoha, el comandante Jonin casi siempre había sido el jefe del clan Nara o un miembro de su clan. La única razón por la que no lo habían mantenido durante tanto tiempo como parte de Konoha era que el sistema de clasificación ninja que ahora utilizaban las aldeas había tardado varios años en consolidarse por completo y en crearse el puesto de comandante Jonin. Todo eso combinado significaba que estaba prácticamente condenado a verse obligado a ascender de rango y asumir él mismo el puesto de su padre, para gran disgusto de Shikamaru. ¿Era realmente mucho pedir? Se lamentaba a menudo, simplemente nacer como un ninja normal, vivir una vida normal y aburrida, y tener una muerte normal y aburrida. Pero eso ni siquiera era el aspecto más problemático de su vida. No, Shikamaru, según le parecía, había sido maldecido a estar constantemente acosado por mujeres problemáticas. Su madre, Nara Yoshino, era un auténtico terror que blandía una sartén con una autoridad despiadada cada vez que su pereza se pasaba de la raya. Luego estaba su amiga de la infancia, Yamanaka Ino, que era aún más ruidosa y exigente que su propia madre. Sinceramente, lo había visto como una bendición cuando los asignaron a equipos genin separados, un breve respiro de los gritos y regaños interminables. Sabía que no duraría para siempre, claro. El equipo Inoshika CHM era una combinación demasiado famosa y poderosa como para permitir que la abandonaran por completo. Era muy consciente de que, tarde o temprano, tendría que volver a ser controlado por esa diva rubia. Eso solo lo había fortalecido aún más a disfrutar del breve tiempo de paz mientras pudiera. Desafortunadamente, el destino había decidido destrozar sus esperanzas y sueños como si fueran cristales rotos al introducir en su vida a una tercera mujer problemática. Su nueva sensei, Iki Kurenai.
Aunque no era tan ruidosa como su madre Oino, no dudaba en reprenderlo constantemente por sus malos hábitos, arrogando su autoridad para obligarlo a obedecer o incluso amenazando con involucrar a su madre, lo cual, en opinión de Shikamaru, sería un destino peor que la muerte. Así que sí, Shikamaru a menudo se consideraba maldito de múltiples maneras. Este mundo problemático simplemente no lo dejaba en paz. En ese momento, encontró un pequeño consuelo en el hecho de que no era el único desafortunado. ¡Bam! Shikamaru observó distraídamente cómo un ninja nuclear, muy estúpido, salía volando por los aires mientras su otro amigo de la infancia, normalmente mucho menos problemático, lo golpeaba con toda la fuerza de su combo Baika no Jutsu / Nikudan Sensa, impactándolo con la fuerza de una roca lanzada desde una catapulta. ¿En serio? ¿Qué clase de idiota operaba tan cerca de Konohagakure sin siquiera memorizar las reglas básicas para enfrentarse a los shinobi de la hoja? Regla número 10. Nunca insultes a un Akimichi con ningún insulto que pueda insinuar que estaba gordo de alguna manera. Te aplastarán. ¡Guac! Exclamó el idiota con un extraño graznido al impactar contra un árbol de cabeza, aún volando a toda potencia con su Akimichi aéreo. Dado el ruido y la cantidad de sangre que emanaba del cráter del impacto, ya no sería un problema. Shikamaru dejó escapar un suspiro molesto mientras miraba a los Nukenin restantes y estaba ligeramente complacido de ver que todo estaba prácticamente controlado. Aquel con el que él y Sakura estaban tratando ya había sido sujetado con su Nin Kagemane no Jutsu, lo que le había permitido mantenerlo en su lugar para que Sakura usara de manera segura su Suiton Nin Mizuame Bakujin para cubrir la mayor parte de su cuerpo con un líquido alterado por chakra que rápidamente se endureció y evitó cualquier movimiento. Hinata, la tímida heredera Ichiga y una de las mujeres menos problemáticas que Shikamaru había conocido, sin contar su evidente enamoramiento por Naruto, ya había eliminado a otro Nukenin enemigo con unos rápidos golpes de su Hiken Taijutsu. La kunoichi enemiga había sido completamente incapaz de esquivar el ataque inicial de Hinata tras la emboscada, lo que bastó para inutilizar por completo uno de sus brazos. La heredera Ichiga había logrado inutilizar rápidamente a la kunoichi mayor después de eso, incluso mientras ésta luchaba desesperadamente por distanciarse. Ino, por otro lado, simplemente había comenzado a dispararle a su objetivo, un hombre bastante corpulento al que Shikamaru rápidamente había catalogado como el experto en taijutsu del grupo basándose en su complexión, uniforme y movimientos. Antes de que pudiera acercarse, le había lanzado una descarga de Katon Jutsu. Primero, un Katon. Endar lo envió hacia atrás, quemado pero vivo. Cuando intentó levantarse, fue envuelto repentinamente por un enjambre de pequeñas bolas de fuego de un Katon. Otarumi. Luego, de repente, fue completamente rodeado por las llamas de un Katon. Y Basiri. ¿Quién hubiera pensado que sería buena idea enseñarle a Ino, precisamente a él, tantas técnicas de Katon? Shikamaru estaba seguro de su destino. Ya imaginaba a la mandona escupiéndole fuego cada vez que la molestara, a diferencia de cómo últimamente solo lo hacía metafóricamente. Iba a culpar a Naruto por esto. Al parecer, dejar que las rubias problemáticas se juntaran solo las hizo aún más problemáticas. ¿Quién lo hubiera imaginado? Listo, eso debería solucionarlo, anunció Sakura al terminar de inspeccionar su trabajo. Confiando en su juicio, y solo en parte por pereza, Shikamaru liberó de inmediato su Kagemane y el ninja atrapado comenzó a intentar salir de la posición en la que lo habían dejado. Si bien se esperaba que un Chunin pudiera escapar de una sola capa de Mizuame Bakujin, Sakura se había asegurado de atraparlo bajo no menos de 4 capas diferentes. Además, la posición en la que Shikamaru lo había colocado bajo su jutsu estaba diseñada para dificultar aún más la aplicación de una cantidad significativa de fuerza muscular en un solo punto. A menos que el hombre fuera un experto en taijutsu particularmente fuerte, no lo era, Shikamaru ya lo había notado. Su complexión, las bolsas de armas adicionales que llevaba y su posición en la formación de su equipo al avanzar indicaban que era una retaguardia especializada en Shuriken Jutsu, no iba a ir a ninguna parte. El ninja nuclear pareció darse cuenta tras apenas unos instantes de forcejeo. En cambio, decidió concentrar sus energías restantes en lanzar amenazas contra los genin reunidos, ignorando que sus compañeros estaban todos muertos o inconscientes. Malditos mocosos entrometidos. Gruñó el hombre. Ya verán a los jefes. Los convertirán en pedazos, pequeños gamberros, y eso solo sí. Quizás no. Shikamaru arrastró las palabras mientras se acercaba al hombre.
depende de lo rápido que nuestros Jonin Sensei puedan recuperarse de la distracción que les hayas preparado. Y, por muy problemáticos que sean, ninguno de nuestros Sensei es nada fácil de vencer. Antes de que el gruñón Nukenin pudiera siquiera responder, Shikamaru sacó un kunai de su bolsa trasera y le golpeó la mandíbula con la culata, causándole una locura. Lo último que Shikamaru quería era lidiar con algún imbécil bocazas que insultara a Ino o Sakura y que las mujeres problemáticas empezaran uno de sus ataques de gritos. Cuando terminaron de asegurar y transportar a los 3 prisioneros vivos, aunque uno extremadamente carbonizado y humeante, y un cadáver de regreso al claro, Shikamaru solo pudo fruncir el ceño levemente cuando Naruto explicó que ya había sellado a los 4 que había matado, por sí mismo, los clones realmente no contaban, en un pergamino mortuorio, que de alguna manera había sacado de la nada, y que sus clones ya se habían puesto a trabajar tanto para restablecer y ocultar las viejas trampas como para colocar algunas nuevas. Entonces, ¿fui solo yo o estos tipos eran demasiado fáciles de vencer? Preguntó Sakura, mirando a su alrededor después de que los genin se reagruparan. Un pequeño grupo de Kage Bunshin vigilaba de cerca a los prisioneros inconscientes y atados. Un equipo de 4 Chunin debería, al menos en teoría, derrotar fácilmente a 5 genin, pero estos tipos prácticamente cayeron en nuestra emboscada. Es como si no hubieran tenido ningún entrenamiento en el bosque y no hubiera habido coordinación ni trabajo en equipo entre ellos. La falta de artesanía forestal es bastante fácil de explicar, la mayoría de estos tipos parecen ser de Kirigakure. Shikamaru simplemente señaló que 3 de sus 4 enemigos habían sido ninjas nucleares de Kirigakure, con un solo ninja nuclear de Konoha entre ellos. Sí, algunas de las islas más grandes de allí tienen bosques, pero donde nuestra academia y entrenamiento se centran en la artesanía y el combate forestal, la suya se centra en cómo sobrevivir en el océano, el combate acuático y las tácticas, y cómo navegar. Aprender artesanía forestal es algo que tendrían que aprender por sí mismos, lo que significa que muchos probablemente no lo hicieron antes de que fuera necesario. Y los ninjas nucleares de Konoha entre ellos tampoco parecían muy dispuestos a hablar. Honestamente, no parecía que se lo tomaran en serio. Cazar y deshacerse de un pequeño grupo de genin debería haber sido solo trabajo duro para un grupo de su nivel. Se confiaron demasiado y lo pagaron caro. En cuanto a la discordia, diría que recientemente hubo una toma hostil de este grupo Kareagakure y un bando todavía está dolido por el lugar del ninja nuclear de Kirigakure. Parece haber tomado el control. Sí, tiene mucho sentido. Naruto asintió. Ese aspirante a 7 espadachines probablemente le dio una paliza al ex líder, así que él y los suyos tomaron el control. El equipo que derroté estaba liderado por un ninja nuclear de Kiri, con otro ninja nuclear de Kiri, un Nuke 9 de Kusa y un ex tipo sensor de Konoha. Sinceramente, creo que enviaron a los peores enemigos tras nosotros, manteniendo a los más fuertes atrás para centrarse en el ataque y la distracción. Como dijiste, matar a un grupo de genin debería haber sido solo trabajo inútil. Una vez que quien esté al mando se dé cuenta de que estos idiotas no van a volver, alguien mucho más fuerte y cauteloso vendrá a por nosotros. Quizás incluso uno de los Jonin. Shikamaru gruñó molesto, pero asintió con la cabeza ante la conclusión bastante lógica de que 2 equipos Chunin aparentemente desaparecieran. Me gustaría decir que los Jonin nos molestarían, a menos que estuvieran aburridos, opinó. Pero Naruto tiene razón. Pronto vendrán más, y serán mucho más peligrosos. Tienen toda la razón, mocosos. Gruñó una nueva voz áspera desde el otro extremo del claro. Al girarse, el genin vio a un hombre de pie en la cima de uno de los árboles al borde del claro. Era un hombre corpulento, de piel azul, dientes afilados y marcas negras que parecían branquias en el cuello. Vestía un abrigo grueso del mismo camuflaje gris con rayas negras que parecían preferir los ninjas Kiri, y llevaba una bandolera en diagonal sobre uno de sus hombros, cargada con una docena de kunai que empuñaban hojas curvas en lugar de las habituales rectas. Su itayate estaba en una banda de tela gris atada torcidamente sobre su cabeza calva y llevaba un par de calentadores de piernas y sandalias shinobi, todos ellos con camuflaje gris y negro. Sin embargo, fue el arma que portaba con facilidad en una mano lo que atrajo toda su atención. Era un arma enorme, de unos 3 metros de largo desde la punta hasta la base de la empuñadura. El tsuka parecía tener al menos el doble de longitud que un arma normal, pero la hoja en sí era lo que realmente llamaba la atención. En lugar de una sola hoja, el centro era en realidad un poste estrecho unido al tsuka, con 6 hojas grandes, curvas y con forma de colmillos, que se asemejaban mucho a dientes de tiburón, emergiendo a ambos lados. Observa.
susurró Naruto, con los ojos fijos en el arma. Kiribachi. Espada de las sombras de la niebla ultra raro, el prototipo utilizado para desarrollar la famosa Kubikirinjin, una de las aclamadas 7 espadas de la niebla de Kirigakure. Las 7 espadas de la niebla de las sombras son un conjunto de 7 espadas que sirvieron como prototipos finales, prototipos y modelos de prueba para las espadas de chakra que se forjarían para crear las espadas del tesoro de la niebla. Kiribachi, púa cortante, también se conoce como no Kojirin, espada diente de sierra, debido al diseño de dientes de tiburón utilizado en sus espadas. Al igual que la espada niño que nacería de ella, Kiribachi tiene la capacidad de regenerar rápidamente cualquier daño infligido absorbiendo el hierro de la sangre de cualquiera que corte, o de cualquier sangre que se acerque demasiado. Si bien el diseño de dientes de sierra demostró ser efectivo para cortar a través de grupos de enemigos más débiles, resultó desventajoso al enfrentarse a oponentes de mayor nivel que podrían aprovechar las aberturas que creaba el diseño de la espada. Lo que llevó a que el diseño final de Kubikirinjin se modificara a una única hoja grande y lisa. Actualmente no se pueden ver las estadísticas. Naruto lo sabía, no era nada bueno. Así que, chicos, ¿lograron derrotar a mis tropas? Preguntó Oshigaki Chikua con lentitud deliberada mientras observaba a sus subordinados tendidos en el suelo. Puedo ver a 3. ¿Qué pasó con los otros 5? Muerto. Respondió Naruto simplemente, poniéndose al frente del grupo. Me encargué del equipo que enviaste. El otro tenía un miembro tan estúpido como para lanzar cierto insulto cuando Shinji estaba involucrado. La mirada del hombre se fijó rápidamente en Naruto, estudiándolo un instante, deteniéndose un instante en el emblema del clan en su hombrera, antes de dirigirse a los demás. Enseguida notó el emblema del clan en la camisa de Shinji. Ah. ¿Alguien le dijo gordo a un Akimichi en la cara? Reconoció con una risita. Debió ser Ikuse. Ese imbécil nunca supo callarse ni cuando le dependía la vida. ¿Y ahora qué? Tienes poco tiempo antes de que nuestro Jonin Sensei regrese de lidiar con la distracción que hayas creado. Puede que seas más fuerte que todos nosotros juntos, pero definitivamente no eres lo suficientemente fuerte como para enfrentarte a un Jonin de élite y a uno normal tú solo, ni siquiera con Kiribachi en la mano, preguntó el Hinchkriki con serenidad. Oh, así que de verdad sabes el nombre de mi espada, qué interesante. La sonrisa de Chikua se acentuó. Y tienes razón, si intentara luchar cara a cara contra el guardián humeante y la maestra del genjutsu, probablemente no podría ganar. Aún así, puedo asestarles un golpe bastante duro, deshaciéndome de todos ustedes. Perder a sus equipos sin duda será un duro golpe para su orgullo y espíritu, y sin duda no tardará mucho. Shika, llévate a Iamene y a todos los demás, dijo Naruto con frialdad, sin apartar la vista del ninja de Nuke mientras desenvainaba su Tanmi y adoptaba posición de combate. Cubriré tu retirada. Date prisa y conéctate con nuestro Jonin Sensei. Sin discusión. No has tenido mala suerte, muchacho, comentó el ninja nuclear, con una leve sonrisa burlancia. Pero, ¿de verdad crees que puedes derrotar a un Jonin? ¿Tú solo? Morirás de un solo golpe antes de poder moverte. Detrás de Naruto, uno de sus clones desapareció, mientras una ola de protestas de sus compañeros de equipo y Ayame comenzaba a surgir. ¿Qué clase de espadachín sería si no aprovechara la oportunidad de ponerme a prueba contra algo como las espadas de las sombras de la niebla? Respondió Naruto con simpleza. Nara Shikamaru, deja de dudar y lánzate. Eso finalmente hizo que el heredero Nara comenzara a moverse, junto con el resto de los genin. Ayame huyó con ellos de mala gana, dejando a Naruto enfrentando al Jonin solo. Honestamente, me sorprende que ni siquiera intentaras perseguirlos, comentó el Hinchkriki amigablemente. Un Nara, un Akimichi, un Yamanaka, un Ikiga y algún mocoso criado por civiles. No es tan interesante, tendré muchas oportunidades de luchar contra enemigos como ellos en el futuro. Chikua respondió encogiéndose de hombros, antes de volver a centrarse en Naruto y sonreír ferozmente, cambiando el agarre de su espada. Pero enfrentarme a un Uzumaki, nadie de mi clan ha tenido la oportunidad de luchar contra uno de los tuyos desde que ayudamos a aniquilar Uzushigakure. Y si las historias que los antiguos contaban sobre tu clan son algo cercanas a la verdad, entonces serás una pelea mucho más interesante que todas las demás juntas. Siempre puedo cazarlos cuando terminemos aquí, pero por ahora tienes toda mi atención. Intentaré que valga la pena, respondió Naruto secamente. Todos sus clones se estaban formando con él o a su alrededor, preparándose para la pelea más dura de su vida.
Lidiar con un ingenuo como Mizuki era una cosa, pero con un Jonin. Madre mía. No iba a tener un buen día con esto. Bueno, entonces, ¿empezamos? Preguntó Oshigaki Chikua con una mueca sanguinaria. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.